Hola, ¿quién obtiene el mayor beneficio? ¿El que perdona o el perdonado? Bienvenido, es agradable tener su compañía. Con la lección de hoy llegamos justo al medio de la serie de estudios de este trimestre. El material a considerar en esta semana se titula El descanso, las relaciones y la salud. El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 45:5 y dice: Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido a acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Acompáñeme hasta el final a revisar las ideas principales de la lección. Para encontrar el descanso, las relaciones y la salud que necesitamos, hay ocasiones en que tendremos que enfrentar el pasado. A José le estaba yendo de lo mejor en Egipto cuando aparecieron sus hermanos. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente, como dice en Génesis 42:7. Aunque tenía poder para vengarse por lo que le hicieron en el pasado, lo que le interesaba era saber de su padre, de la relación de hermanos, especialmente con el menor, que de seguro se había convertido en el favorito de su padre. ¿Habrían transferido sus celos a Benjamín? En una familia cristiana nunca debería darse ningún tipo de abuso sexual, emocional o de violencia física. Cada persona es valiosa a los ojos de Dios, y lo que se hace a cualquier persona, sea bueno o malo, el Señor dice en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Para conseguir la información que le interesaba, José hizo una preparación del terreno. La vida próspera de José, y que no buscara venganza teniendo poder para hacerlo, deja ver que en algún momento había perdonado a sus hermanos. La falta de perdón produce ira, amargura, perjudica las relaciones y hace que el que no perdona continúe siendo víctima. El afectado por no perdonar es quien no perdona. Cuando se perdona, hay sanidad y se puede seguir adelante con prosperidad en la vida. Como pensaban que José no entendía lo que hablaban entre ellos, sus hermanos decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. José comprende que sus hermanos han vivido acosados por una conciencia culpable, temiendo recibir una retribución de parte de Dios por su maldad contra él. Dejando preso a Simeón, los presiona para que al regresar a Egipto por más alimentos, traigan a Benjamín y poder observar si persistían los viejos patrones de celos destructivos. Cuando lo traen, organiza una fiesta en la que favorece a Benjamín para comprobar si han superado su antigua manera de proceder. Y es aquí donde hay que responder a la pregunta: ¿perdonar y olvidar? La lección nos dice que el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. Y agrega lo que dice la doctora Marilyn Armour, que trabajó con sobrevivientes del Holocausto. La idea del perdón es un acto intencional de la víctima. No es algo que simplemente suceda. Es necesario disponerse intencionalmente a perdonar, entregando nuestra ira, resentimiento, amargura y deseo de venganza a Dios. En Mateo 18:33, en la parábola de los deudores, Jesús presenta la pregunta que hace el rey al siervo a quien había perdonado su gran deuda, pero que no quiso perdonar una pequeña deuda a su consiervo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuánto ha hecho Dios por usted? ¿Cuánto le ha perdonado Dios? ¿Merecía recibir ese perdón? El perdón que recibimos de parte de Dios es solamente por su gracia. Tener conciencia de que lo recibimos de manera inmerecida nos debiera llevar a actuar con nuestros ofensores con la misma disposición de Dios hacia nosotros. Perdonaremos a quien nos ofende, no porque merezca recibir perdón, sino porque hemos sido perdonados y es lo que hemos aprendido de Dios. Sin ningún rencor, José se dio a sí mismo y a sus hermanos una nueva oportunidad. Deja el pasado al pasado y comienza a partir de ahora relaciones familiares constructivas. Veamos ahora cómo ponerlo en práctica.
Para comenzar, hay que admitir que nos sentimos heridos, que estamos resentidos, incluso que tenemos ira, que estamos molestos, enojados. Al reconocer esto, debemos hablar libremente con Dios de esos sentimientos, expresando qué es lo que no nos gustó de lo que nos hicieron o de cómo nos trataron, de los sentimientos negativos que desencadenó en nosotros. Dios nos comprende y nos capacitará para conceder el perdón a nuestros ofensores, sea que lo pidan o no, consideremos que lo merecen o no. Después de todo, eso fue lo que hizo Jesús cuando estaba siendo crucificado y dijo lo que registra Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No esperó a que pidiéramos perdón. Lo otorgó como lo debemos hacer nosotros, aunque el ofensor ni siquiera acepte nuestro perdón. Si sabemos que alguien procura hacernos algún mal, debemos hacer lo que dice en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Perdonar es una decisión que no debe depender de los sentimientos. Dios capacita para hacerlo. No será fácil, pero las consecuencias de mantenerse aferrado a la ira, la amargura y el resentimiento son destructoras para el que no perdona. Consideremos cómo hallar descanso después del perdón. Al informar a Jacob que José estaba vivo y que era el primer ministro de Egipto, sus hermanos tuvieron que confesar a su padre lo que habían hecho y cómo lo habían engañado. Cuando Jacob descansó, dice en Génesis 50:15 que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: «Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos». Así que pidieron a José, en nombre de su padre muerto, perdón. José les asegura su perdón y les ofrece proveer para su sustento. En vez de ver lo que le habían hecho negativamente, lo convirtió en algo positivo cuando les dijo lo que dice en Génesis 50:20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Aceptó lo que le había sucedido como parte del plan de Dios para convertir a su familia en una gran nación. Perdonar es un proceso, y aunque se perdone, no siempre es posible ni conveniente en algunos casos restablecer las relaciones, pero siempre es posible y necesario perdonar. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia.